Bueno, brevemente solamente dar la bienvenida y agradecer la acogida que ustedes nos han tenido para venir aquí y escuchar al profesor Michael Gorriti, que es uno de nuestros mejores profesores en el área de de alta dirección pública, que es un programa que desarrollamos con la universidad, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en Madrid, España, en donde hemos tenido alrededor de unas 6, 7 promociones de estudiantes, maestrantes que se han formado bajo los lineamientos del profesor Gorriti también, y que lo que hemos querido es acercar a todos los responsables en el área de recursos humanos de instituciones públicas y privadas y establecer este espacio para contextualizar sobre distintas áreas de innovación en donde los nuevos conceptos sobre el régimen de los recursos humanos se han ido estableciendo, y lo que hemos querido es que en el espacio de la escuela de verano poder discutir y servirle de sede a cada uno de ustedes para instruirnos sobre estas nuevas tendencias que el profesor Gorriti, de manera magistral, seguro que sí, así nos va a instruir durante la jornada de la mañana de hoy. Así que sin más preámbulos, muchísimas gracias y bienvenido aquí a esta Fundación Global Democracia y Desarrollo y bajo el esquema de nuestro Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en donde estamos enteramente a su disposición. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al licenciado Víctor Villanueva, vicerrector académico del IGLOBAR, por sus palabras. Bien, vamos ahora a pasar a la parte central de esta actividad y vamos a hablar un poquito sobre nuestro conferencista, quien es director de la Unidad de Recursos Humanos del Gobierno Vasco, es doctor en Psicología. Dentro de sus áreas de especialidad están análisis de puestos, diseño de organizativos estratégicos, racionalización de estructuras, diseño de sistemas de evaluación de desempeño. Es además miembro del Grupo de Investigación del Empleo Público, el INAP. Es experto de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, ANEP. Tiene varias publicaciones de libros, artículos, ponencias referidos a organización y recursos humanos. Forma parte también del cuerpo docente de la Maestría de Alta Dirección Pública que imparte el IGLOBAL. Como aspectos referidos a cargos públicos, es miembro del Grupo de Investigación del Empleo Público, es también profesor en máster universitarios de Recursos Humanos y Dirección Pública, es miembro del Comité Técnico de Evaluación de Planes de Mejora del Máster y Dirección de Liderazgo Público del Instituto Nacional de Administración Pública. También es miembro de la Sociedad Americana de Psicología. Es además miembro del Consejo de Redacción de varias revistas de recursos humanos y es también revisor de revistas nacionales e internacionales sobre recursos humanos. Esto es solo una pequeña síntesis del perfil académico de nuestro conferencista, quien en el día de hoy nos impartirá la conferencia Recursos Humanos, la gestión eficaz de la diferencia. Señoras y señores, con nosotros el doctor Miquel Gorriti Bontigue. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a la Fundación y al Instituto por la posibilidad que me dan de contarles a ustedes algo a lo que me dedico. No sé si muy bien, pero me dedico y se lo voy a contar. Miren, cuando Victoria me propuso dar esta conferencia y me solicitó un título, yo le dije la gestión eficaz de la diferencia, porque después de mucho tiempo trabajando sobre los recursos humanos, una de las conciencias que tengo es que nosotros nos dedicamos precisamente a esto, a gestionar cómo la gente se comporta de modo diferencial en los comportamientos laborales. Lo que hacemos los psicólogos es trabajar sobre cómo la gente se comporta distinto en selección, en formación, en evaluación, etcétera. Y con esa diferencia es con la que nosotros hacemos, si lo hacemos eficazmente, una buena adecuación de persona a puestos, que no es otra cosa que la gestión de los recursos humanos. Miren, en los recursos humanos, muchas veces cuando el planteamiento no está claro, cuando la estructura no está desarrollada, cuando no se ha avanzado en el conocimiento de estas cuestiones, se vive en lo que yo llamo un no sistema. Tanto es así, hay una anécdota de uno de los alumnos del año pasado de aquí del instituto, que me llevaron a tomar un algo y a hacer un poco de
de Asueto el sábado último, y cuando el RON ya había liberado determinadas distancias, se me acercó uno y me dijo: profesor, yo no sabía ni había pensado que lo de los recursos humanos podía ser científico. Yo pensaba que era hablar. Y después de lo del máster me he dado cuenta que se pueden hacer otras cosas más serias, ¿no? Bien, cuando se vive en el no sistema, lo que quiero decir es que hay una realidad, que esto sí es una consciencia que yo he tenido, y es que muchas veces muchos de ustedes trabajan en la empresa privada, la gran mayoría, y la relación que mantienen con las personas, en realidad la mantienen con una mezcla entre persona y puesto. Es lo que yo llamo un trabajoador, por decirlo de alguna manera. Es la mezcla entre la persona y el puesto. Bien, esta relación es biunívoca entre la organización y el puesto persona. Esta situación impide la aparición de un sistema, y el sistema como tal aparece y exige unas determinadas coherencias y unas determinadas racionalizaciones. Y de ahí nace el modelo que yo les quiero explicar. Ayer hablaba con mi hermana, que es una directiva de una multinacional de hoteles, y hablando de los planteamientos de recursos humanos me decía que había muchos mundos en los recursos humanos. Y yo le dije que hay demasiados, porque en realidad no hay tantos. Si haces un planteamiento serio, empírico o científico, hay uno, como mucho, ¿de acuerdo? Entonces, aspectos como cosas que son famosas, parecidas a la inteligencia emocional, las competencias, todas estas cuestiones que tienen mucho de moda, a la luz del sistema adquieren un significado distinto y no tienen una singularidad per se, sino dentro de un determinado esquema de funcionamiento de la relación entre las personas y los puestos. ¿Qué consecuencias tiene el no tener el introyectado, sabido, conocido el sistema que llamamos sistema de recursos humanos? La primera es que no sabemos cuáles son todas las intervenciones posibles. El sistema acota aquellas intervenciones que sí son de recursos humanos y otras que no lo son, ¿de acuerdo? Hay cosas que parece que son de recursos humanos y muchas empresas las hacen sin saber cuál es su exigencia real dentro de un sistema lógico. La segunda es que no sabemos cuál es su orden necesario. ¿Por qué damos formación? ¿Sabemos lo que la gente no sabe? ¿Tenemos identificadas sus necesidades formativas para el puesto? ¿O lo damos porque hay una oferta simplemente de cursos de una institución que gestiona? ¿Por qué evaluamos a la gente si no sabemos realmente cuáles son sus comportamientos laborales relevantes cuando no hemos hecho análisis de puestos? Hay una determinada secuencia necesaria que el sistema exige, que cuando no hay sistema hay cosas que se pueden hacer no concatenadas, no relacionadas, no sabiendo por qué se han hecho. Lo último son sus dependencias. Muchas de las cuestiones y las actuaciones de recursos humanos exigen que previamente se hayan hecho otra serie de cosas, porque si no, no son coherentes. Descubrimos el sistema. La razón, el hecho que genera el sistema es la diferenciación de la persona y del puesto. Esto no es de ahora, porque Yates en 1977 ya estableció esta diferencia. Una cosa son los puestos de trabajo, la definición de lo que a la gente debe hacer, y otra cosa son los trabajadores, que son los que lo llevan a cabo y los hacen factibles, efectivos, posibles. ¿De acuerdo? Si ustedes se meten en este mundo, que a lo mejor es relativamente novedoso, o no, ojalá que no, pero si lo es, lo primero que les digo es que diferenciar entre persona y puesto implica diferenciar entre responsabilidad y proceso o procedimiento. ¿Qué significa esto? No es lo mismo decir qué debe de hacer alguien que cómo lo puede hacer alguien. ¿Qué debe de hacer alguien? Es una responsabilidad organizativa de la institución, de la organización o de la empresa que ustedes lleven. ¿Cómo? Es una responsabilidad del trabajador. Es el trabajador el que dice cómo debe de hacerse o propone cómo se puede hacer. Ese es su ámbito, ¿de acuerdo? Pero ¿a qué establecido? Muchas empresas, muchas organizaciones, muchas administraciones públicas dicen a sus trabajadores que digan lo que quieren hacer. Eso es un error. Significa que no ha habido estrategia organizativa. La otra característica es diferenciar responsabilidad de complejidad. ¿Qué significa responsabilidad? Asumir una posibilidad de respuesta ante una necesidad de alguien. Si ustedes son una empresa privada, ante sus clientes. Si son una empresa pública, ante necesidades legitimadas por la ley de las administraciones, de los ciudadanos, perdón.
Responsabilidad no es lo mismo que complejidad. La complejidad está en el trabajador, la responsabilidad está en el puesto. Son los trabajadores los que con el manejo de la complejidad hacen posible que las responsabilidades se hagan eficaces. Ese proceso de traslación de la responsabilidad a la ejecución es exactamente la esencia de la diferencia, la gestión de la diferencia, la actuación de los recursos humanos. Por otro lado, si ustedes diferencian personas y puestos, diferencian elementos que son estables, los puestos de trabajo, de elementos que son más contingentes, como pueden ser las tareas o los procedimientos. Si ustedes introducen una nueva máquina en su fábrica, han variado los procedimientos. Probablemente las responsabilidades sigan estando allá, sigan siendo las mismas, pero sus procedimientos han cambiado. Si no diferencian persona-puesto, cada vez que introduzcan una novedad tendrán que cambiar los puestos. Otra característica de esta diferenciación es que hay una secuencia necesaria, que es lo que decía antes. Primero, debo de saber qué quiero hacer en el caso de una empresa privada, cuáles son mis clientes decididos, cuáles son aquellos a los que quiero satisfacer. Solamente cuando sé eso, puedo pensar en quién puede hacer eso. Si no tengo el qué, no tengo el cómo. Y una vez que tengo las personas, ya decido qué relación establezco con ellas. Por lo tanto, hay un método implícito. Primero hay que diseñar la organización, después hay que hacer gestión de recursos humanos y después hay que hacer gestión de personal. Si nos pusiéramos en un ámbito de titulaciones, primero tendríamos ingenieros de organización, luego tendríamos psicólogos y luego tendríamos abogados. Cuando no hay persona puesto diferente, lo que hay son, la mayor parte es ingenieros y abogados, los psicólogos sobramos. ¿Por qué? Porque no hay gestión de diferencia. Luego, que los psicólogos entren en las organizaciones a hacer recursos humanos es un sistema, perdonen que arrime el asco a mi sardina, ¿no? Pero es un símbolo de avance, porque hay una posibilidad de gestionar la diferencia de las personas. ¿Cómo se genera esto? Si ustedes son una empresa que quieren hacer cómo me organizo el producto del diseño organizativo, son los puestos de trabajo. Una vez que tengo los puestos de trabajo, pienso con quién lo hago, que es los recursos humanos. Y una vez que les tengo las actuaciones de personal. Este es el sistema. Como ven ustedes, de la transparencia anterior, de la primera, del no sistema, la diferencia es que no había diferencia entre persona y puesto. En el momento que lo hay, aparece el sistema. Aparece la relación necesaria y concatenada de actuaciones. Por ejemplo, no se puede establecer recursos humanos sin haber hecho el diseño de la organización. ¿Ven ustedes cómo van las agujas del reloj? Solamente cuando tengo puestos puedo pensar en quiénes. Solamente cuando tengo quiénes puedo pensar qué relación mantienen conmigo. Si ven ustedes, todo el sistema tiene una serie de actuaciones referidas a organización, por ejemplo, el diseño organizativo, qué puestos tengo, qué puestos quiero tener, la racionalización, cuántos puestos de los que he mantenido durante todos estos años me sobran, cuáles son aquellos que ya no son músculo y son grasa, cuáles son aquellos que debería repensar, puesto que las necesidades de mis clientes han cambiado, y luego la valoración, cuánto deben cobrar por lo que están haciendo, por las responsabilidades que asumen. Bien, cuando tengo los puestos es cuando actúo en la gestión de la diferencia, en la adecuación de las personas a los puestos. ¿Cómo lo hago? Seleccionando, formando, diseñando la carrera y evaluando. Esas son las actividades propias del recurso humano. Y cuando tengo las personas adecuadas, tengo actuaciones como son las relaciones laborales, la prevención de riesgos o el sistema retributivo. Todo ello tiene una serie de actuaciones dentro del propio sistema que son necesarias para poder actuar, que son los análisis de puestos, fundamental, porque es la materia prima de la que se alimentan todas las herramientas, la informática con el registro de personal, tener un buen registro de personal, aunque a ustedes les parezca no importante, es absolutamente esencial, con la información que tenemos de los trabajadores, y la asesoría jurídica para que todo el planteamiento sea legalmente correcto. ¿Qué debemos de saber antes de intervenir en los recursos humanos de una empresa? Primero, debemos hacer un análisis del puesto. ¿Qué significa analizar los puestos? Significa identificar los procesos laborales relevantes de los puestos que la organización ha decidido. Si ustedes no saben qué es lo importante que alguien debe de hacer y no saben qué significa hacerlo bien, ¿cómo pueden actuar en recursos humanos? Si no tienen identificados los procedimientos, aquellos que hacen exitosa su empresa,
¿Cómo se puede actuar en planteamientos de recursos humanos? No se crean que no lo hacen, lo hacen. Todos ustedes saben eso. Si no, no podría subsistir su organización. Pero el problema es hacerlo de una forma sistemática e identificados correctamente con una metodología. Ese es el contenido fundamental del módulo que yo explico en este máster. No solamente saber cuáles son las tareas, sino cuáles son los criterios de su bondad. ¿Qué significa hacerlos bien? Esto es esencial, fundamental, tener claro por qué está bien y en qué se ve, cuál es el indicador de bondad. En una empresa privada puede ser un beneficio económico obvio, en una administración pública puede ser otra serie de cosas. Pero estos análisis, tener claro cuál es el éxito, tener identificado, estructurado y conocido el éxito, es fundamental. Ayer hablábamos en clase, yo les decía que reflexionaran sobre cuál era realmente el éxito de sus puestos de trabajo. No diesen por hecho que el éxito de su puesto de trabajo era la eficacia de sus tareas. Porque si a lo mejor reflexionan ustedes cuál es el éxito de su puesto de trabajo, a lo mejor se llevan sorpresas. Es decir, analizar los puestos de trabajo siempre lleva a un desequilibrio del sistema de reconocimiento que se establece entre las personas de su organización. Reflexionar sobre qué es éxito puede llevar a establecer una ruptura de las jerarquías, puesto que no son necesarias, y ahí se establece una ruptura del sistema de reconocimiento. Deben de ser conscientes de esto. Bien, otra de las cosas que se pregunta, además de sobre qué es lo que tengo que hacer, cómo sé que está bien y en qué se ve que está bien hecho, es el perfil, son los determinantes de la persona. ¿Qué significa el perfil de una persona? Sus aptitudes como capacidad de aprendizaje, sus conocimientos como marco de referencia, sus destrezas, que es el saber hacer, y sus rasgos de personalidad, que es su querer hacer. Poder, saber hacer y querer. Son los 4 condicionantes, los 4 elementos que debemos de conocer de las personas para poder adecuarlas a los puestos de trabajo. ¿Qué otra cosa debemos de saber? El registro de personal. ¿Tenemos una información exhaustiva, estructurada de qué tenemos? Miren, yo vivo en una organización, trabajo en una organización que esta es su media de edad. Ahora no creo que se la puedo enseñar bien, voy a intentar subirla para que ustedes la puedan ver. Ahí está. Vean ustedes, esa es el histograma o barra de edades de mi organización. ¿Ven ustedes la media? 52,58 años. ¿Ven ustedes cómo la distribución es asimétrica a la derecha? Es mucho más grande a la derecha que a la izquierda. ¿Esto qué significa? Que dentro de 10 años se nos jubila el 84% de los funcionarios de mi organización. Este dato es esencial. Ese dato es fundamental para la actuación en políticas de recursos humanos. Este es un dato que todas las organizaciones tenían que tener claro, todas, como elemento fundamental para poder tomar decisiones. Pero no solamente eso. ¿Y cuál es la movilidad de mi personal? Bien porque se hayan quedado, bien porque se hayan ido. ¿A dónde se han ido los que se han ido? ¿Cuál ha sido lo que los americanos llaman su hipótesis gravitacional? ¿Sobre qué han gravitado? ¿A qué ámbitos han ido? ¿Cuáles han sido sus intereses? ¿Los cursos que han solicitado? ¿Cuáles son los que han aprobado? Si mi empresa es grande, ¿por qué puestos de mi organización se han movido? ¿Cuál ha sido su manifestación de voluntad en cuanto a sus intereses? Este es un dato trascendente para gestionar la carrera del personal. Por último, ¿cuál es la formación acreditada que ellos tienen? ¿Qué relación tienen los cursos que ellos me acreditan mediante documentación con las exigencias de mis puestos de trabajo? ¿Qué relación establezco yo en el registro de personal de exigencias de conocimiento y destreza de los puestos con lo que tiene mi gente? ¿Cómo hago ese matching? Cuando de repente, porque me traen una acreditación de un curso, yo sé que hay personas que hay puestos a los que están más capacitados que antes de haber ido a ese curso. Esto es una actuación trascendental para los recursos humanos. Se supone que nadie puede ir a una formación que no tenga un beneficio para la organización que se lo paga. Se supone que todo el mundo que va a un curso de formación tiene que transferir el conocimiento a la organización que se lo ha pagado. Si no es así, es un lujo. ¿Y por qué saben ustedes que necesitaba esa formación? ¿Han analizado los puestos para saber cuáles eran las necesidades formativas de los mismos? Perdonen que sea muy insidioso, pero
se supone que una ponencia de estas tiene que ser un poco revulsivo, ¿no?, de la circunstancia. Bien, vamos a ver la organización. Dentro de lo que es la herramienta de organización, que se acordarán ustedes que estaba en el lado derecho del triángulo, ¿qué es lo que en principio debemos hacer? Primero tenemos que decidir cuáles son nuestros clientes y las necesidades que de ellos queremos satisfacer. Ustedes pueden decir, en una empresa privada, cuanto más clientes tengo y más necesidades satisfaga, mejor, ¿de acuerdo? Pero probablemente si ustedes crezcan y son muy eficaces, ese tema empezarán a pensárselo, tendrán que tomar estrategias referidas a qué clientes aceptan y cuáles no, o qué necesidades de qué clientes aceptan y cuáles no. Esto en la administración pública es esencial, es la auténtica actuación política. La legitimación de las urnas de los cargos públicos lo que permite es que ellos decidan cuáles son clientes ciudadanos y qué necesidades de los ciudadanos aceptan o no. Esto es un diseño estratégico. Esta es, para mí, la esencia de la actuación política. Una vez que tengo decidido quiénes son y qué voy a satisfacer, tengo que pensar cómo consigo llegar hasta allí. ¿Cómo me organizo para llegar hasta allí? Producto de eso, los puestos de trabajo y los organigramas. ¿Qué es un organigrama? Una forma estandarizada de relacionarse las personas en una organización. No solamente es un mono que tiene unas cajitas, ahora lo vamos a ver, es una sistemática de relación entre personas. Los organigramas psicológicamente son muy importantes porque dan tranquilidad, porque yo ya sé quién es mi jefe y con quién hablo. Si ustedes hiciesen en un análisis de puesto con quién te coordinas, con quién te relacionas, quién podría evaluarte, se llevarían grandes sorpresas, porque normalmente el organigrama oficial no se cumple. Hay distintos organigramas, muy interesante. Pero un organigrama es una forma de relacionarse estandarizada. Bien, también hay que hacer rediseño. Miren, la crisis, por ejemplo, en España ha azotado muy fuerte en las administraciones públicas y en las organizaciones, han tenido que hacer racionalización, han tenido que quitar grasa y quedarse con músculo, ser delgados y fuertes. ¿De acuerdo? La tercera actuación en organización es esta, es racionalizar. Todo lo que yo hago lo tengo que seguir haciendo, todos los puestos que yo tengo siguen siendo válidos para la necesidad que tengo de sobrevivir, si soy una empresa, de dar un buen servicio público eficiente, si soy una administración pública. Delgados y fuertes y polivalentes, personas que sean capaces de hacer más de un puesto de trabajo en la medida en que sea identificado el campo de conocimiento general que agrupa distintos puestos, áreas de funcionamiento común. La carga de trabajo. Tienen estimados, la mayor parte de las empresas privadas lo tienen, la carga de trabajo. El número de personas en un puesto de trabajo depende de su carga de trabajo. ¿Cuántas veces tienen que hacer lo que tienen que hacer? ¿Y cuántas personas son capaces o necesarias para poder llevarlo a cabo? Este dibujo de aquí pretende ser unos vasos comunicantes. Si ustedes tienen identificado, mediante un análisis de puestos, cuáles son las distancias que hay entre puestos y tienen hechos puestos polivalentes, podrán utilizar recursos en unos momentos de alto demanda hasta un momento y luego traspasarlos a otros. Esto en las organizaciones normalmente es muy difícil, porque la gente no quiere soltar a su gente para otros sitios, puesto que se ha establecido con ellos una relación de naturaleza psicológica, de reconocimiento. Pero una organización necesita hacer vasos comunicantes, sobre todo en momentos de crisis. Por último, yo les aconsejo desde ahora que vayan pensando en cómo rediseñar los puestos de administrativos, de auxiliares, etcétera, porque la entrada de las TICs, de la ofimática, el trabajo en red, etcétera, hace repensar esos puestos de trabajo. El trabajo administrativo ha cambiado, su naturaleza ha cambiado. Ya hay que pedir otros perfiles. Ya no es necesario el tema de estar dictando a una persona que te está escribiendo, ni de hacerle cartas para que te las envíe. No digo que se haya perdido, digo que ese tema ya tiene otra naturaleza. Hay mucho trabajo administrativo que se concibe como técnico cuando ya no es técnico. Cuando un trabajo está modelizado, está estandarizado y soportado en una aplicación, pasa a ser administrativo. Y el técnico tiene que dejar de hacerlo, puesto que el técnico se tiene que dedicar a aspectos de mayor complejidad y de diseño. Bien. El puesto de trabajo. Todavía no hemos definido qué es un puesto de trabajo. Un puesto es un acotamiento horizontal en cuestión de conocimientos, áreas o temáticas y vertical en jerarquía.
Fíjense, este mono que ven aquí ustedes, yo creo que es digamos, el organigrama tipo que puede satisfacer organizaciones entre 50 y 100 personas, direcciones entre 50 y 100 personas. Este es un organigrama estándar. Fíjense en sus características. Ven, aquí hay una dirección que dice a dónde vamos, por eso se llama dirección, porque dice a dónde, y estos de aquí se encargan de decir cómo vamos allá, que son aquellas personas de responsabilidad técnica, que son jefaturas de servicio o jefaturas de unidades, que tienen como responsabilidad crear la posibilidad técnica de llevar a cabo esta estrategia. Aquí hay secretaria o secretario de alto cargo y aquí hay, dependiendo de la propia dirección, administrativos, auxiliares o subalternos. ¿Qué significa esto? Que no dependen los administrativos y los auxiliares de estas personas de aquí. Dependen de la dirección. ¿Para qué? Para que los ubique en las circunstancias de las cargas de trabajo correspondientes a las contingencias o las coyunturas, ¿vale? Pero esto significa que ninguno de estos va a tener secretaria, ¿de acuerdo? Con lo que ello implica, ¿vale? Bueno, luego aquí hay otras características. Aquí hay un nivel técnico, que es el nivel técnico básico, que es el que lleva a cabo los procedimientos, y este puesto de aquí, que son las responsabilidades de áreas, son cuando el número de técnicos es muy alto o están repartidos territorialmente, hace falta un nivel intermedio de jefatura. Pero fíjense lo que estoy diciendo, hay dos niveles técnicos y cuando la exigencia de territorialidad o de coordinación de personas aparece un nuevo, pero no más. La mayor parte de las organizaciones, antes de hacer diseño organizativo, tienen 5 niveles jerárquicos. Y eso, desde el punto de vista de la técnica de diseño organizativo, es innecesario. Bien, el puesto de trabajo es donde se convocan los recursos humanos y la organización. Si dan cuenta, la organización tiene como producto el puesto y desde donde empiezan los recursos humanos es en el puesto. Valoración. ¿Qué es, cómo establezco yo lo que alguien debe de cobrar? ¿De acuerdo? Según la diferenciación persona-puesto que es el origen de este sistema, hay dos realidades. Una fija, que es pagar por la responsabilidad que alguien asume, y una variable, que es en función de la complejidad que es capaz de dar la persona. ¿De acuerdo? Es decir, es como si, desde el paradigma de la diferencia de persona a puesto, es como si pasase lo que pasase, va a cobrar una cantidad, pero en función de lo que sea capaz de dar, va a cobrar distinto. Bien. Luego, hay otra característica. ¿Ven ustedes el mono que estaba aquí, este organigrama? Si se dan cuenta, esto ya es un determinismo de lo que la gente cobra, porque el director tendrá un nivel, las jefaturas tendrán otro y los técnicos tendrán otro. Pero las discusiones de los intermedios de cuánto cobran las personas libres de su determinación organizativa, de su nivel organizativo, son siempre para solventar circunstancias personales, no para diseñar puestos de trabajo ni para determinar lo que los puestos deben de cobrar. ¿De acuerdo? Claro, esto es más fácil cuando los puestos y las personas son toda una unidad. Cuando no hay rayas en el campo, a veces es penalti y a veces no. Cuando hay rayas, o es o no es. ¿De acuerdo? Entonces, yo no digo que este sea el bueno, digo que si lo hacen, sepan que ya van a tener claras las rayas. A lo mejor no les interesa. Correcto. Bien, valoración no es evaluación. Cuando se confunde persona a puesto, se suele confundir valoración y evaluación. Se decide lo que debe de cobrar un puesto no por lo que el puesto tiene como responsabilidad, sino por lo que la persona hace. Yo lo vivo. Yo tengo una persona conmigo que tiene un nivel que no debería de tener en cuanto a exigencia organizativa, pero es a la persona a la que se está remunerando. Incluso, fíjense, en mi organización, con este planteamiento, y seguimos pecando de que las personas se determina su valoración, digo, los puestos se determina la valoración por las personas que los ocupan. Y me pueden decir, yo les pregunto a ustedes, ¿esto es justo o es injusto? ¿Es justo o es injusto determinar el nivel de un puesto por lo que hace una persona concreta? Si ustedes no tienen esta diferencia, en valorar primero la responsabilidad y luego valorar la complejidad, evidentemente es injusto.
no pagarle a alguien por todo lo que hace. Si tienen esta diferencia, van a conseguir dos cosas. Primero, establecer una cantidad segura y luego van a darle motivación para que consiga la posibilidad variable. Esto no es nada nuevo, esto es muy viejo. Pero que yo quiero que se den cuenta que si no diferencian persona-puesto, la diferencia entre valoración y evaluación no existe. Bien. Evaluación del desempeño. Llegamos al quid de la cuestión. Fíjense, la evaluación del desempeño para mí es la piedra angular, es una de las piedras angulares, junto con el análisis de los puestos. ¿Qué es evaluar el desempeño? Evaluar lo que una persona hace, no lo que una persona es. Si ustedes hacen evaluación de desempeño, piensen cuáles son los contenidos de su evaluación. ¿Tienen liderazgo como evaluación del desempeño? Cuando evalúan el desempeño de alguien. El liderazgo no es una tarea. Es una característica predicable de la persona, por lo tanto no es desempeño. ¿Tienen ustedes iniciativa dentro de lo que es el desempeño? ¿De quién es predicable la iniciativa? ¿Del puesto o de la persona? De la persona, no es desempeño. ¿Qué es el desempeño? Lo que la gente hace. Si hace un informe jurídico, si hace un informe, si hace un asiento de contabilidad, eso son actuaciones, eso realmente es el desempeño, que por otro lado era el objetivo. Nuestro objetivo es que la persona hiciera cosas. Luego, la evaluación de desempeño es realmente el criterio, lo fundamental. Siguiente, ¿cuántas tipologías de desempeño hay? Hay 3. La de tarea, que es el 80%, las tareas realmente que hacen, esta tarea que tal la ha hecho, el contextual, que son aspectos catalizadores de la tarea. Esto nos metemos en sitios difíciles de evaluar porque hay mucha subjetividad, tiene que ver con la vinculación con la organización, ayuda a compañeros, etcétera. Son difíciles de evaluar, pero forman parte de lo que es el desempeño. Y luego está la contraproductividad. ¿Cuántos de sus subordinados o de sus trabajadores utilizan las fotocopiadoras para cuestiones personales? ¿Cuántos tienen celulares que los utilizan para aspectos personales? ¿Cuántos utilizan el correo electrónico para gestionar sus vacaciones? Eso es contraproductividad, de la leve, porque hay mucho peores. Hay quien llega borracho al trabajo, hay quien hace acoso y hay quien roba. ¿De acuerdo? Esas las gordas. ¿De acuerdo? Eso también es desempeño. La tercera naturaleza, la tipología, la de la contraproductividad. Bien, fíjense, cuando ustedes evalúan el desempeño de alguien, si han hecho un análisis de puestos y han identificado las tareas fundamentales, cuando a alguien le evalúan cómo ha hecho tal informe o cómo ha hecho tal asiento de contabilidad o cómo ha hecho determinadas cuestiones, están evaluando cómo ha trasladado la responsabilidad del diseño organizativo a la ejecución eficaz. Ahí es donde está la esencia de la gestión de la diferencia. ¿Y cómo pueden evaluar ustedes a alguien si no saben qué significa hacerlo bien? Luego, saber qué hay que hacer, cómo está bien y en qué se nota es esencial para poder hacer una buena evaluación. Bien, luego, ¿cómo saben cuáles son las necesidades formativas de la gente si no surgen de una deficiente evaluación del desempeño? Hay dos posibilidades. O forman a la gente porque tiene déficits formativos, lo cual la única posibilidad es que surja de una evaluación del desempeño negativa, o forman a la gente para que se vaya, para que promocione, para que adquiera... Bueno, formar a la gente para que se vaya cuando es muy buena, no lo sé, ¿no? Habría que repensarlo, ¿no? Tienen otra posibilidad, formarle para que se especialice. ¿De acuerdo? Veremos que eso está en las concepciones posibles de la carrera. Luego, el objetivo principal de una evaluación del desempeño no es económico, en contra de lo que piensa la mayoría de la gente. El principal de todos es la constatación de la eficacia de su organización y, sobre todo, la motivación. Si ustedes, no sé, en las organizaciones privadas, me imagino que la mayor parte de ellos evalúan el desempeño naturalmente. Las administraciones públicas, sé que aquí también, en España es tan difícil como mi flequillo hacer evaluación de desempeño en la administración pública. Muy difícil. Entonces, hacer gestión de recursos humanos sin tener evaluación del desempeño es una quimera. Ustedes seleccionan y cuando seleccionan predicen el desempeño, no miden el desempeño como saben que han seleccionado bien. Ustedes forman para que la gente haga determinadas cosas, si no miden el desempeño, ¿cómo saben que la formación fue eficaz? El desempeño, como dice ahí, es el criterio de todas las intervenciones en recursos humanos. Si no hay evaluación del desempeño, hablamos, que era lo que me decía el alumno.
hablamos. No, si no hay una relación, una correlación estadística entre determinadas puntuaciones en selección y cómo la gente se comportó laboralmente, no está validado mi sistema. La eficacia de la selección no está comprobada, ni la de la formación, ni la de la carrera. El criterio es el desempeño eficaz de un puesto de trabajo. Selección. ¿Qué es selección? Predecir en igualdad. Siempre que hay selección, hay predicción. Siempre. Porque ustedes dicen a alguien que sí o dicen que no en función de que predicen que hará bien o hará mal. Si predicen que hará mal, dicen que no. Si predicen que hace bien, dirán que sí. Pero ¿cómo? En circunstancias de igualdad. Todas las personas tienen que estar en la misma línea de salida, no en la misma línea de llegada, porque si estuvieran todos en la misma línea de llegada no haríamos selección, no habría gestión de la diferencia. Y a veces los sindicatos me suelen criticar con esto de la gestión de la diferencia, y yo les explico que la igualdad está en la salida, en la línea de partir, no en la de llegar. Valores de la selección: eficacia e igualdad. Criterio de éxito: falsos, positivos y negativos. Una selección está bien hecha si nadie que debería estar dentro se queda fuera, pero si nadie que debería estar fuera se queda dentro también. Este es uno de los criterios de la selección. ¿Cómo sabemos eso? Importantísimo. Si no tenemos evaluación de desempeño, no sabemos si los que estaban dentro no tenían que haber estado. Modelos. Hay dos. Uno porque tiene, hará, y otro porque ha hecho, hará. Cuando a alguien que ha hecho un trabajo le queremos en un puesto de trabajo parecido al que ha hecho, tenemos el modelo de porque ha hecho, hará. Si tiene conductas laborales previas, evaluemos eso. No midamos características que son predictivas por el modelo porque tiene, hará. El modelo porque tiene, hará es el del perfil. ¿Cuándo utilizamos el perfil? Cuando no tenemos conductas laborales previas. Es decir, ¿cuándo evaluamos la aptitud, los conocimientos, las destrezas y la personalidad, que son predictoras del desempeño? Cuando la persona no tiene desempeños previos. Lo digo porque hay una especie de tendencia general, y sobre todo en las consultoras, a utilizar pruebas de inteligencia, de personalidad, de aptitudes, etcétera, cuando las personas han trabajado en muchos sitios. Y eso es realmente lo predictivo, no tanto lo otro. ¿Cuándo hay que utilizar conocimientos, destrezas, habilidades y personalidad? Cuando las personas no han tenido comportamientos previos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque, primero, se les va a hacer una selección mucho más sencilla y mucho más válida. Porque cuando la circunstancia de medida por la característica de las personas o porque son procesos masivos a ustedes le impiden medir lo que las personas harán, es entonces cuando tendrán que utilizar planteamientos de por qué tiene, hará. Pero lo demás, si tienen ustedes a alguien que realmente está en otros puestos, háganles unas entrevistas realmente de cómo desempeñaron los puestos o pidan a sus superiores en las otras empresas cómo fue el desempeño de esas personas. No hay mejor predictor que el desempeño futuro que el desempeño pasado. Bien. Formación. ¿Qué es formación? Le voy a dar la definición. Tiene 10 elementos. Cambio planificado para la adquisición, retención y transferencia de conocimientos y destrezas para el desempeño eficaz de tareas. 10. Repito, cambio planificado para la adquisición, retención y transferencia de conocimientos y destrezas para el desempeño eficaz de tareas. Fíjense en esta definición. Cambio. Luego, formarse significa cambiar. Es decir, si ustedes van a un curso de formación y no se sienten desasosegados, no es bueno. Porque significa que no están rompiendo el estereotipo que tenían. Si ustedes van a un curso de formación y sienten que todo va muy bien, que esto es una preciosidad, que la cosa está fenomenal y cuando salen de allá a su puesto de trabajo no hacen nada distinto, se han informado. Por cierto, muy caro. Dice, cambio planificado, luego saben a dónde van, tienen establecida la meta. Adquisición es lo que se suele hacer, retención ya se suele perder, transferencia, es decir, todo lo que se aprende en un curso de formación es eficaz si se transfiere al puesto de trabajo, si se hace algo distinto de cómo se hacía. De conocimientos y destrezas, marco de referencia y saber hacer, forma estandarizada de resolver problemas, esos son las destrezas. Para el desempeño eficaz de tareas, es el hacer mejor lo que tengo que hacer el objetivo de la formación. ¿De acuerdo?
Bien. ¿De dónde nace la formación para el puesto? De la evaluación del desempeño. Si no hay evaluación del desempeño, tienen un grado de inferencia en el contenido del curso al que han mandado o han asistido muy alto. Es la evaluación del desempeño la que identifica la necesidad formativa. Y si doy formación para la carrera, ¿qué es? Cuando yo quiero ofertar qué, porque la carrera me exige que para ir a otro determinado puesto de mi organización hay un lapso de necesidad formativa que no está cubierto. Y la formación lo que hace es solventarlo. Entonces, la formación para la carrera es siempre estratégica, porque cuando tú das formación para la carrera, estás generando movilidad. Por eso la gente normalmente no suele entender que la formación es muy estratégica, porque genera o vacantes o movilidad. Muy importante. La carrera, ya voy acabando. Fíjese, los análisis de puestos permiten identificar una cosa que nosotros llamamos áreas funcionales. El análisis del puesto, he dicho, que identifica los perfiles de las personas, los conocimientos y sus destrezas. Esto se supone que ustedes tendrían de todos los puestos de su organización, cada puesto con sus conocimientos y destrezas. Si además han hecho listas taxonómicas, es decir, que puede haber distintos puestos que estén tirando de las mismas listas de conocimientos y destrezas, pueden hacer una cosa, hacer análisis de clústeres, de cómo se agrupan los puestos, o escalamiento multidimensional, que es otra técnica estadística, cómo se agrupan los puestos que tengan conocimientos y destrezas comunes. Es como si se agruparan los puestos por campos de polivalencia. Ya aparecen lo que nosotros llamamos las áreas funcionales. Les voy a enseñar las nuestras, que este link sí me funciona. Miren, es como si hubiese este panel. Todos estos puntos son las agrupaciones de puestos que tienen conocimientos y destrezas muy cercanos. Cada una de estas rayas de aquí son los cursos que nosotros deberíamos ofertar para que la gente se moviese dentro de nuestra organización. Nuestra organización es grande, somos 4.500 personas, ¿vale? Cada raya de estas sería un curso que tendríamos que ofertar y cada línea discontinua serían cursos más distantes, que la gente debería de complementar como peajes formativos que debería dar para poder moverse entre puestos. Claro, ¿esto qué ocurre? Primero, presupone que yo tengo los puestos analizados. Segundo, presupone que tengo las áreas funcionales hechas. Presupone que mi instituto de formación del País Vasco tiene que ofertar online a los trabajadores los cursos para que ellos decidan cuál es el itinerario de carrera que quieren hacer. Por eso les decía que en el registro personal era muy importante saber cómo se había movido la gente. Y por último, el análisis de puestos también aporta otra de las grandes características, es que identifica cuáles son las posibilidades de especializarse en el propio puesto de trabajo sin moverse de él. Lo que el Estatuto Básico del Empleado Público y otras muchas empresas hacen es aumentar la empleabilidad y la especialización de la gente en su puesto de trabajo, con la posibilidad de cobrar más porque te has hecho especialista en el propio puesto. ¿De acuerdo? Bien, Peter Senge, en un libro de ya hace tiempo, de 1990, que se llama La Quinta Disciplina, que me imagino que muchos habrán leído, y si no se lo recomiendo encarecidamente, tanto ese como La Quinta Disciplina de la Práctica, hablaba de los puntos palanca. ¿Cuáles eran aquellas cosas que tocando en una organización se movían muchas cosas, ¿no? Bien, pues de este sistema, lo que yo creo que realmente son puntos palanca son el diseño organizativo y la racionalización. Si ustedes se meten en un diseño organizativo, cambiarán su organización, seguro. Si empiezan procesos de racionalización, de homogenización de puestos, de quitar grasa, se van a meter en un cambio organizativo importante. Si hacen evaluación del desempeño, que muchos de ustedes harán porque son una empresa privada, se van a meter en un planteamiento que realmente va a modificar las cosas. Y si tienen formación evaluada y transferida al puesto de trabajo, también. Estos tres elementos, bajo mi punto de vista, son los esenciales. Bien, este es el mensaje. Gestionen la diferencia de sus trabajadores y serán más eficaces. Muchas gracias.